Hola chicos, bienvenidos todos ustedes a esta nueva jornada de capacitación. Somos 29 personas que ya estamos atentos y esperando en línea para poder así disfrutar de esta nueva ponencia. Vamos a dar unos pequeños segundos adicionales para que puedan incorporarse muchas más personas y puedan ser beneficiadas de esta nueva jornada de capacitación. Esperando pues que este nuevo inicio de año esté siendo bastante provechoso a pesar de la coyuntura. Siempre me ha gustado la salsa desde que era niño, y algo que siempre se hace y se resuena constantemente en mi mente es aquella salsa de Willy Colón que dice: si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. Y cuán cierto es en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo desde el año pasado, a raíz de esta pandemia, de esta situación coyuntural, que pues tenemos que prepararnos y estar atentos constantemente, retroalimentando a aquellos que quizá hemos recibido cierta instrucción y también reforzando el conocimiento que tenemos con nuevas capacitaciones, con nueva enseñanza, y qué mejor de la mano de ponentes de excelencia como el que tengo el honor de presentar en el día de hoy. Bien, pues el tema que nos convoca el día de hoy es generar ingresos como administrador de edificios y condominios. Un tema de gran relevancia hoy en día, que en estos tiempos la selva de cemento se está llenando de grandes cantidades de construcciones en altura, que a su vez requieren de un gestor, administrador, una persona que lleve la cabeza, que lleve la batuta de toda la parte organizacional de estos edificios. Y presento ante ustedes al señor Michel de Paris García Reguera. Y voy a compartir un poco acerca de él. Él tiene estudios complementarios en diplomado de especialización de agente inmobiliario, a su vez también redes sociales e identidad en el corretaje de propiedades en el Instituto de Bienes Raíces, dirección de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, finanzas aplicadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, marketing y dirección en ventas en la Fundación Bavaria Colombia, e inversión en la Bolsa de Valores en el Instituto La Moneda. Importante también mencionar que es economista, director y gestor de empresas, especialista con conocimiento sólido sobre las herramientas técnicas para ejercer con eficiencia y efectividad la actividad inmobiliaria. Coach, ponente capacitador en temas de emprendimiento, negocios y mercados inmobiliarios en diversas universidades e instituciones del país.
Y qué mejor, miembro de nuestro staff docente, excelente calidad de docencia que contamos con el doctor Michel García, a quien cedo el pase en estos momentos para poder hacerse cargo de esta ponencia. Bienvenido, Michel García. Muchas gracias, doctor Moisés Menacho. Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenidos a todos mis colegas, agentes inmobiliarios, amigos, compañeros, alumnos, exalumnos que estamos inmiscuidos todos nosotros en este rubro fascinante, rubro inmobiliario, bastante bonito, interesante y sobre todo algo que nos gusta, que es rentable, ¿no? Entonces es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la labor del administrador del edificio y un condominio, de los edificios y condominios que pues tiene nuestro país. Vamos a ver cómo nosotros podemos generar ingresos gestionando y administrando estos bienes de tipo departamentos, oficinas, galerías, tal vez puede ser locales comerciales que normalmente requieren la gestión y la administración de fondos, básicamente también de problemas incluso, porque recuerden que en nuestro país un poco informal hay mucha junta de propietarios que todavía no están inscritas en registros públicos, ¿sí? Entonces todo este tipo de detalles es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cómo presentar una propuesta ante una junta de propietarios para que además de nuestra labor que nosotros hacemos, sea como agentes inmobiliarios, como empresarios, como gestores de empresas, o como abogados, como contadores, que tal vez muchos aquí seguramente se dedican a otras actividades, vamos a ver cómo podemos generar nosotros ingresos a través de la gestión y la administración de un edificio o un condominio. Obviamente, esta capacidad de gestión está en función a la experiencia, a la sapiencia, de cuánto yo tenga sobre este tipo de temas. Es decir, una persona que obviamente conoce más de temas contables, financieros, temas operacionales, incluso que involucra la administración de un edificio y condominio, temas técnicos, ascensores, todo ese tipo de cosas, sistemas contra incendio y todo eso, obviamente nos va a dar la capacidad y en la medida en que vayamos aprendiendo cada vez más, vamos a ir pues gestionando tal vez más unidades inmobiliarias. Y cuando me refiero a más unidades inmobiliarias, me refiero pues más departamentos o más oficinas o más locales, dependiendo sea el caso o el rubro al cual nos vamos a dedicar. Este curso lo quiero empezar con una breve introducción. Esta breve introducción es la siguiente. Recordemos que nuestro país es un país bastante joven todavía en materia de crecimiento inmobiliario, y me refiero en el sector construcción. De hecho, nuestro boom inmobiliario recién empieza desde el año 2007-2008. ¿Por qué parto de aquí? Porque justamente este boom inmobiliario ha hecho que la carrera del gestor y administrador de edificios y condominios sea cada vez más relevante. Al ser joven nuestro país implica que este crecimiento haya hecho como una oportunidad para aquellas personas que quieren dedicarse a esta labor. Y efectivamente, cada vez más son aquella junta de propietarios, cada vez son más las juntas de propietarios que requieren de un profesional capacitado en esta materia, ¿sí? Porque hay algo muy importante que hace un gestor y administrador de edificios y condominios. Toca dinero ajeno. Y cuando se toca dinero ajeno, dinero que no es nuestro, ¿sí? Es decir, incluso mete la mano en un bien que no es el nuestro, mantener, por ejemplo, la fachada, los pisos, la luz común, el agua común, todo eso involucra, pues, que esta persona esté capacitada para que pueda hacer una excelente labor. Y obviamente, consecuentemente con esto, ser remunerado y recibir unos honorarios por eso. Entonces, en vista de que nuestro país es joven y en vista también, es importante mencionarlo, de que nosotros estamos recuperándonos de una crisis económica a raíz de una crisis sanitaria y estamos viendo cada vez que las actividades inmobiliarias, las compra-venta de los inmuebles, se están dando cada vez en mayor medida, es decir, estamos volviendo a nuestros ritmos convencionales, con más razón aún la demanda de estos profesionales, de los administradores de edificios y condominios, se va a hacer cada vez más fuerte. Y obviamente nosotros para ello debemos estar lo más capacitados posible.
¿correcto? Entonces, mientras tanto, yo voy a ir monitoreando la reunión también desde mi celular para ir viendo algunas preguntas y consultas que ustedes van a ir haciendo. Entonces, la mecánica va a ser, voy a hacer una exposición de más o menos unos 45 minutos, dejando unos 15 minutos para el final para las dudas y consultas. Voy a compartir mi pantalla porque he preparado una breve presentación para ustedes que seguramente van a ir asimilando algunas cositas nuevas que seguramente van a ser para muchos, porque este es un tema que muy poco se toca en nuestro país. De hecho, son muy pocas las escuelas especializadas que abarcan este tema y una de ellas es justamente la Escuela Superior de Expertos Inmobiliarios. Y también tenemos pues un diplomado de esto, de este curso de gestión y administración de edificios y condominios, que ya lo vamos a ver muy detenidamente. Entonces, el gestor y administrador de edificios y condominios no solo comprende el hecho de gestionar números. Recordemos lo siguiente, ¿sí? Recordemos lo siguiente, que un administrador de edificios y condominios no solamente gestiona la parte de números, ¿sí? No solamente gestiona la parte de dinero, sino también hay otras cuestiones técnicas, por ejemplo, cuestiones operacionales. En el día a día nosotros observamos pues que existe uso de ascensores, uso de escaleras, existe uso de luz, agua común que involucra todo ello, el desgaste de la fachada, y esas cositas son cuestiones operacionales y técnicas, que obviamente nosotros debemos saber cómo se gestiona, porque a la par del administrador de edificios y condominios, tiene todo un equipo. Tiene un equipo de ¿qué? De conserjería, tiene un equipo de vigilancia, tiene un equipo de operarios, tiene un equipo de limpieza, ¿sí? Que va a sumar a su cuerpo de recursos humanos y le va a ayudar pues a gestionar un edificio y un condominio. Entonces, también implica no solamente la gestión pues del edificio y del presupuesto en sí, sino también cuestiones laborales, municipales, de seguridad, cosas por el estilo. Y sobre todo, algo muy importante que hace un administrador de edificios y condominios es solucionar conflictos. Porque recuerden que normalmente donde hay una comunidad, regularmente existen conflictos. ¿Conflictos de qué tipo? Por ejemplo, ¿cómo debo asignar yo una cuota a una persona que de repente tiene un departamento de 50 metros cuadrados, mientras que hay otra que tiene 80 y 90 metros cuadrados? ¿Cómo solucionamos un conflicto de una persona que, por ejemplo, está en el primer piso y esta persona no quiere pagar el mantenimiento del ascensor porque simplemente considera que ella no hace uso del ascensor? ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, ¿cómo yo puedo pagar, cómo yo gestiono el conflicto de una persona que dice, ¿por qué a mí se me cobra igual que a aquella persona que está al costado mío, en donde viven más personas de lo que normalmente debe vivir en una unidad inmobiliaria? No sé, viven 2 o 3 familias juntas, ¿no? Puede darse en algunos casos. Entonces, el administrador de edificios y condominios lo que busca es aumentar el valor de sus administrados. En este caso es los copropietarios o la junta de propietarios. ¿Quiénes nos dan el permiso para administrar un edificio? Es justamente la junta de propietarios a través de su presidente. Es esta persona quien firma este convenio con nosotros, aprobado en la junta de propietarios, para que nosotros podamos tomar pues la administración de un edificio y condominio. Para ello pues nosotros debemos presentar una propuesta. ¿Una propuesta en base a qué? No solamente en base a los números, a la transparencia, sino también en base a la tranquilidad que puede sentir el administrado, en este caso el de un edificio y un condominio. Para ello, obviamente, nosotros cobramos unos honorarios que normalmente puede ser un fijo, ¿sí? En la mayoría de casos es un fijo, es decir, hay un monto fijo que uno cobra por la administración. Obviamente, de esos honorarios que nosotros percibimos, no sale por ningún motivo el pago a vigilancia, conserjería, limpieza. Se supone que todos estos gastos mensuales salen de lo que normalmente uno cobra las cuotas mensuales. Es decir, si una persona, si nosotros estamos administrando 50 unidades inmobiliarias, estas 50 unidades inmobiliarias pagan, vamos a decir, 200, 300 soles mensual de mantenimiento y por 50 por 300, más o menos hacen un promedio de 15.000 soles, ¿sí? Y de esos 15.000 soles nosotros vamos a ir disgregando. ¿Disgregando qué cosa? Pago de mantenimiento de ascensor, pago de mantenimiento de fachadas, pintura tal vez, conserjería, el sueldo de la conserjería, el sueldo de la jardinería tal vez, si es que lo tenemos
trabajando casi a tiempo completo con nosotros, en el caso que haya un condominio con jardín, pago de vigilancia, recursos de comunicaciones, como por ejemplo internet, cosas por el estilo, y hay un concepto adicional allí que es obviamente nuestros honorarios. Hay muchos que confunden que que para el administrador de edificios y condominios los ingresos representan todas las cuotas que se cobran, cuando no es así. El administrador gestiona las cuotas, el cobro de las cuotas, hace una correcta división entre las unidades inmobiliarias, pudiendo ser entre el número de metros cuadrados o entre el número de unidades. Para eso va a tener que aplicar un criterio justo, aprobada por la Junta de Propietarios, y finalmente va a ser el cobro mensual de estas cuotas. La ley no dice nada sobre los honorarios. De hecho, no habla si necesariamente tiene que ser una comisión o tiene que ser un fijo. Esto es algo que nosotros debemos determinarlo y debemos proponerlo a la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios va a aprobar y finalmente nosotros vamos a terminar trabajando en un edificio, un condominio para administrar. Sí, ya vamos a ir viendo las preguntas al final. No se preocupen, que yo sé que están haciendo muchas preguntas y al final vamos a ir retrocediendo en todas las conversaciones que se ha generado en el chat y vamos a ir respondiendo una por una las consultas. No se preocupen por eso. Mientras tanto, vamos a hacer la exposición. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas de administración de edificios y condominios? Primero hay un área de recursos humanos, bastante clave. Sí, hay un área de recursos humanos. ¿Por qué hay un área de recursos humanos? Recuerden, y tal cual como mencioné al inicio, el administrador de edificios y condominios pues tiene todo un equipo que trabaja con él. Y este equipo involucra justamente lo que ya les mencioné, la conserjería, la jardinería, tal vez para que paguen, la vigilancia, involucra a los operarios que hacen el mantenimiento, pudiendo ser, ¿sí?, trabajo a tiempo completo, según sea el caso, la magnitud que tenga un condominio. Cuanto más grande, obviamente, más lo necesitamos, o puede ser un outsourcing, es decir, contratar una empresa que se dedica al mantenimiento o a la pintura, ¿sí?, pudiendo pagarle un recibo por honorar a estas personas por un trabajo en específico, ¿sí? Entonces, hay provisión de recursos también que hay que brindarle a la comunidad. Por ejemplo, normalmente nosotros pues necesitamos, ¿qué tipo de recursos en un edificio? Pues necesitamos papelería, necesitamos últimamente, por ejemplo, he visto que muchas administradoras están agregando un margen de cuota adicional de más o menos unos 5 a 10 soles adicional, porque se necesita más insumos anti-COVID, por ejemplo, como alcohol, mascarillas, los termómetros que regularmente se está usando bastante, ¿sí? Entonces, esas cositas son las provisiones de recursos que normalmente necesita una administradora. Para un edificio, por ejemplo, haya que renovar o recargar los extintores o cualquier otra cosa que sea necesaria para que el día a día sea de la mejor forma posible, pues el administrador necesita estar al tanto de todos estos recursos y sobre todo saber el tiempo y la rotación que normalmente requiere este tipo de gestiones. Ahora, dentro del curso de administración de edificios y condominios, pues nosotros vemos, pues, vamos a ver todo tipo de cuestiones legales, laborales, tributarias, financieras, administrativas, que son una gama de paquetes que nosotros regularmente le ofrecemos a las personas administradoras. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la administración? Mejor dicho, ¿cuáles son las principales soluciones que tiene que brindar un administrador? Deterioro de la convivencia. Muchas veces hay juntas de propietarios, ¿sí? Junta de propietarios que regularmente pues tienen una mala convivencia. Entonces es muy importante, si bien es cierto, nosotros no podemos hacer magia en cierta medida en inducir o en obligar a la gente a que tenga que llevarse bien con sus vecinos, pero de alguna forma nosotros podemos proponer ciertas soluciones. Por ejemplo, brindar un reglamento interno. Sé que muchas veces muchas administradoras tienen la costumbre de decir, ustedes como junta de propietarios tienen un reglamento interno, pero hay que ser realistas. La mayoría de juntas de propietarios en nuestro país no están constituidas, no están inscritas. Entonces, con más razón aún, ayudémoslo a inscribir en registros públicos y además de eso, ayudémosle a crear una junta interna de propietarios, perdón, un reglamento interno de propietarios, para que ellos puedan tener una convivencia. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente en este reglamento interno se ponen los lineamientos de cómo debe ser el día a día, por ejemplo, horario de mudanza, bulla, en qué momento yo puedo hacer una reunión o cosas por el estilo, ¿sí? Incluso dentro de este reglamento interno se pueden poner multas y sanciones, por ejemplo, ¿no? Obviamente aprobada por la Junta de
copropietarios, ¿sí? ¿Qué otras soluciones tenemos que brindar nosotros? Hay un descuido de la infraestructura. Justamente hoy estaba caminando por Lince con mis socios y mirábamos un edificio y la fachada totalmente despintada, ¿no? Entonces vemos claramente que seguramente la administradora pues no está haciendo su trabajo tan bien, porque nosotros somos casi los encargados al 100% de que la fachada de un edificio pues tenga que estar impecable casi siempre, ¿no? O siempre. Baja ocupación o vacancia. ¿Por qué es un grave problema la baja ocupación o la vacancia que existe en un condominio, en un edificio? La siguiente, este es el problema, que muchas veces las cuotas de las personas que sí están viviendo allí puede aumentar debido a que hay unidades inmobiliarias que están vacías. Entonces, muchas veces eso genera un problema ante los copropietarios, porque muchas veces no quieren pagar más de lo normal. Y eso es algo que ocurre siempre, ¿sí? O si no, por ejemplo, hay una persona que ha decidido salirse del país por 6 meses o un año y va a dejar su unidad inmobiliaria vacía. Y de pronto esta persona dice que no quiere pagar porque simplemente no se encuentra. Hay que buscar mecanismos de solución para ello, ¿sí? Entonces, morosidad es otro grave problema que tiene que solucionar la administración. ¿Por qué es importante gestionar la morosidad? Incluso aquí yo quisiera mencionar, además de la morosidad, quisiera sugerir a todos mis colegas que se vayan a dedicar al tema de la gestión y administración de edificios y condominios. Normalmente, pues, cuando hay morosos, se le aplica un interés, ¿sí? Normalmente se le aplica un interés moratorio que justamente hacen los bancos. Todo esto tiene que ser aprobado por la Junta. Pero antes, creo yo, de aplicar el interés, una sugerencia que estoy viendo yo y que aplican en otros países muy bien y algunas administradoras acá en nuestro país, es el hecho de aplicar, por ejemplo, premios o descuentos a las personas que hacen pronto pago. Eso es mucho mejor, incluso genera más incentivo que el castigo por el pago retrasado. Por ejemplo, eso es una forma, ¿no? Entonces, se podría aplicar ese tipo de políticas. De hecho, son algunas cuestiones que afectan bastante en el balance. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si los primeros meses la administración tiene que hacer frente a gastos fuertes, luz, agua o algunas otras cosas importantes y finalmente hay muchos vecinos morosos que no han pagado a tiempo? Entonces es un grave problema con el que se tiene que enfrentar la administradora. Es más, hay muchas administradoras que han tenido pagos retrasados, es decir, en diciembre se le ha regularizado el pago de noviembre y octubre, por ejemplo. Ya seguramente si nos da el tiempo les voy a mostrar un estado de cuenta de una administradora. Entonces, todas estas cositas nosotros debemos gestionar. Y bueno, la mala reputación de este edificio, ¿no? Que normalmente tiene problemas o que muchas veces hay personas que no quieren alquilar allí. Pero bueno, ¿qué soluciones plantea la administración? En este caso nosotros, ¿qué soluciones vamos a plantear? No solamente soluciones financieras. Muchos, y la mayoría, yo me atrevo a decir, la mayoría de administradores de edificios que existen en nuestro país solamente plantean soluciones financieras, es decir, cuánto de cuota tú vas a pagar mensual. Está bien, entendemos que la junta de propietarios o los copropietarios que participan en una administración normalmente no quieren saber nada más y lo único que quieren saber es cuánto es lo que van a terminar pagando mensualmente. Ok, perfecto, pero además de ello, la administración tiene que plantear problemas legales, ¿sí? Tiene que plantear problemas legales. ¿De qué tipo? Hay muchas administradoras y seguramente a ustedes les va a pasar cuando comiencen a entrar más a detalle en esta labor, en este tipo de trabajo, seguramente van a encontrar juntas de propietarios que no están constituidas. Entonces, el administrador debe sugerir, por lo menos, o ayudar a la gente a administrar de forma legal, hacer que haya una junta de copropietarios inscritas en registros públicos, porque eso permite tener una mayor legalidad. ¿De qué forma? Por ejemplo, si alguien no paga, te permite aplicar medidas sancionadoras, pero si una junta de propietarios no está de alguna forma constituida, no vas a poder gestionar mejor los cobros. Análisis operativo, ¿qué significa esto? Que regularmente pues la administración requiere una rotación o cada cierta periodicidad del mantenimiento del sistema contra incendio, de los ascensores, de las bombas de agua, de repente el edificio tiene un sistema de aires acondicionados, hay edificios que tienen aires acondicionados general, no cada unidad no lo tiene, sino que lo tiene en general. O sea, todo eso involucra este análisis operativo o todas estas soluciones operativas y por ende, obviamente, el análisis administrativo, es decir, la gestión. Por ejemplo, hay reclamos, el vecino del 204 está haciendo bulla y aquí le digo, o le digo al vecino, o le digo a la administración, o asistencia, por ejemplo, hay una persona que tiene una emergencia,
de pronto hay una persona que ha sufrido, se me ocurre, no sé, un desmayo en alguna unidad inmobiliaria y requiere la atención inmediata o rápida de la urgencia de una ambulancia, o de la policía o del serenazgo. Entonces, para eso nosotros también estamos, o debemos estar capacitados y plantear todo este tipo de soluciones. ¿Cuáles son las funciones de la administración inmobiliaria, de la administración y gestora de edificios y condominios? Pues vamos a desagregar aquí algunos cuantos, porque en realidad son varios. Operativas: supervisar las labores de contratistas, proveedores y empleados del condominio. Es decir, nosotros, más o menos, debemos tener una persona, si podemos hacerlo nosotros, dependiendo de la unidad inmobiliaria, de las unidades inmobiliarias. No es lo mismo administrar un edificio de 50 pisos, de 50 unidades inmobiliarias, que administrar un edificio de 600 unidades inmobiliarias. Cuando digo 600 unidades inmobiliarias me refiero a departamentos. No es lo mismo un edificio de 50 departamentos que otro edificio de 600 departamentos. Entonces, obviamente, cuanto más unidades inmobiliarias tiene un condominio, obviamente necesitamos que el organigrama se vuelva cada vez más grande. ¿Qué quiere decir? Que yo como administrador me encuentro arriba, en el iceberg del organigrama, y seguramente voy a tener encargados que van a fiscalizar la labor de los contratistas, proveedores y empleados del condominio. Hay edificios que solamente tienen un vigilante y un conserje, mientras que hay otros condominios que tienen 4 o 5 puertas de entrada y de acceso, ¿no? De salida y entrada. Entonces voy a tener que necesitar tal vez una persona encargada de fiscalizar, tipo supervisor, a estas personas. Entonces esa también va a ser mi labor, contactarnos con ellos. Mantener la disciplina dentro del condominio, es decir, hacer que el reglamento interno se cumpla. Esto es casi implícito, pero de todas maneras es importante mencionarlo. Tener la información básica del condominio actualizada. Es más, cuando ustedes como administradores vayan a tomar un edificio o un condominio, es importante hacerle una auditoría, ¿sí? Es importante hacerle un primer examen para ver la situación en la cual se encuentra un edificio. ¿Por qué? Porque a partir de allí nosotros vamos a comenzar a hacer el presupuesto. Lo que les mencionaba, el punto número 4, atender las quejas, sugerencias y solicitudes del condominio. De hecho, nosotros como administradores pues debemos tener incluso un buzón de sugerencias y quejas, ¿sí? Entonces es importante porque de ahí nosotros pues, como bien dicen los grandes empresarios, las mejores enseñanzas que nos dejan a nosotros para los negocios es un cliente mal atendido o un trabajador que no le gusta estar en una empresa. Entonces, un copropietario que tiene la facilidad o tiene la simplicidad de poder quejarse, sugerir o presentar solicitudes, obviamente va a implicar para nosotros que podamos gestionar mejor nuestra labor, ¿correcto? Bueno, comunicar a los condominios la información relevante, es el punto número 5, si no me equivoco. La información relevante. ¿Qué tipo de información? Básicamente a la mayoría de copropietarios les gusta información financiera, porque hay otras cuestiones técnicas como la periodicidad del mantenimiento del ascensor, el sistema contra incendio, muy poco les interesa. Más ellos quieren saber cuánto dinero ha entrado, en qué ha salido y cuánto es mi cuota, cuánto es lo que tengo que pagar y por qué este mes o el mes pasado hay una gran diferencia, ¿sí? Por informar las cuotas extraordinarias que, por ejemplo, no sé, se ha malogrado el ascensor y no estaba dentro del mantenimiento. Eso, obviamente, hay una cuota extraordinaria seguramente que hay que hacer. Velar por la calidad de los servicios públicos dentro del condominio, es decir, que las zonas donde tengan que ser iluminadas haya buena iluminación, donde tenga que haber agua, se provea rápidamente para el mantenimiento de los jardines, entre otras cositas más. Controlar los suministros y mediar los conflictos entre condóminos, ¿sí? Es decir, entre las personas pues, que se encuentran allí dentro, ¿no? De todas maneras, el administrador de edificios y condominios muchas veces actúa como árbitro, intentando plantear ciertas soluciones. Muchos podrían decir, no es parte de mi labor esa. Entendemos que no es parte de la labor velar porque 2 o 3 vecinos estén en disputas, estén en riñas, pero muchas veces va a pasar. Va a pasar incluso muy comúnmente que ustedes se encuentren en la junta de propietarios cada vez que ellos intenten conversar algo. Nosotros no deberíamos estar ahí porque no nos compete, pero muchas veces nos van a invitar. La junta de propietarios mismo nos va a invitar. Voy a avanzar un poquito más porque hay otras cositas más importantes que ver. Cuestiones técnicas, conocer la operación de los equipos y maquinaria del condominio, ¿sí? Programar y coordinar los mantenimientos,
preventivos de los equipos, coordinar la atención de los problemas correctivos, el estado físico de la infraestructura y más que todo, específicamente tener un plan de emergencia 24/7. Es decir, por lo menos tener un plan de contingencia por si pasa algún problema y obviamente quien debe solucionar estos problemas, más allá de que muchas veces sea o no responsabilidad de la administración, lo que naturalmente va a pensar un vecino o un propietario o un inquilino que está en un condominio es la administración me lo soluciona. Así no sea responsabilidad nuestra, pero lo que naturalmente va a pensar es esto me tiene que solucionar la administración. Y acá está la parte de la gestión contable y financiera para condominios. Bueno, es bastante larga porque seguramente esto es lo que más les importa a las personas, la parte financiera, la parte contable, esta parte tan importante que tiene que ser incluso transparente. Y quiero partir aquí de un grave error que cometen muchas administradoras para que ustedes no lo cometan cuando estén administrando un edificio. Aunque no lo crean, no todas son transparentes. Yo tengo en mi poder, tengo aquí dentro de mi computadora, tengo varios recibos que muchas administradoras entregan a sus propietarios y honestamente no todas son transparentes. Muchas ponen simplemente gastos por mantenimiento casi a secas y no te dicen en qué se ha gastado. Entonces muchas veces eso se presta para que un propietario pueda pensar de que la gestora o la administradora se está enriqueciendo, está teniendo dinero de más. Entonces, mientras que son muy pocas, y hay que reconocer una de ellas es Habitat, siempre la pongo como ejemplo, por el contrario, mensualmente envía sus balances, las entradas y las salidas del dinero, y envía lo que queda, el saldo. Entonces, son muy pocas las administradoras que hacen eso. ¿Cómo se presentan estos balances? ¿Cómo se presentan estos estados de cuenta? ¿Dónde se recauda? ¿Sí? ¿Qué tipo de cuenta yo tengo que abrir en el banco o mía? ¿Cómo se hace esta gestión financiera? Pues eso nos lo tiene que ayudar definitivamente un contador, ¿sí? Nos tiene que ayudar para ver cómo podemos nosotros meter el dinero o bien en nuestra cuenta corriente o bien abrimos una cuenta recaudadora de esa misma cuenta corriente, ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, es más, incluso dentro del curso de administración de edificios y condominios hay un curso específicamente que ve la parte financiera, es decir, gestión financiera, solamente para ver esa partecita, cómo gestionar. Bueno, ¿qué hay que ver en las finanzas de un edificio y un condominio? Tomar en cuenta que son reportes de dinero de una comunidad, lo que les mencionaba al inicio, ser bastante transparentes, muy, muy transparentes. No hay parámetros de reportes que se requieren, deben indicarse el alcance de los mismos, ¿sí? Se recomienda evitar uso de efectivo, es decir, que todos los propietarios en lo posible traten de hacer el pago directamente a la cuenta, o bien que ellos hagan una transferencia, o bien que ellos se dirijan a un banco, ¿sí? Pero evitemos que la administradora o el mismo conserje reciba dinero de los copropietarios, ¿sí? De los propietarios para que de alguna forma pues eso no se pueda prestar a otras suspicacias. El área de cobros es donde el servicio, esta área, el área de cobros, de cuotas, es donde más el servicio al cliente se tiene que brindar. De hecho, la mayoría de quejas regularmente vamos a tener por la parte financiera. Que por qué ha subido más este mes, que por qué está malogrado el ascensor si yo pago regularmente, o por qué yo tengo que pagar la cuota del ascensor si yo vivo en el primer piso, o por qué yo pago igual que el vecino del 204 si mi departamento es más pequeño, la de él tiene 100 y la mía tiene 60, ¿no? Son la mayoría de quejas y solicitudes de atención vamos a tener de esta área, ¿sí? Y algo importante, generalmente, lo voy a poner aquí, generalmente, ¿sí? El 80 o 90% de gastos que se hacen en un edificio son para gastos fijos. Por ejemplo, el sueldo del conserje es un gasto fijo, el mantenimiento del ascensor es un gasto fijo y es más, se hace con cierta periodicidad, salvo requiera dentro de esa periodicidad algún otro gasto. Casi todos son gastos fijos, casi todos son gastos que se dan regularmente, ¿sí? Y obviamente entregar reportes con regularidad, ¿sí? Emisión mensual de estados de cuenta, esto que les mencionaba, que muy pocas empresas lo hacen. En realidad, he estado conversando el día de ayer con algunos amigos míos, pues que tienen, es más, ahora la señora Janet, he estado conversando con ella y me mencionó pues que solamente le entregan sus recibos,
sí solamente le entregan sus recibos. Y le pregunto, ¿dónde están los estados de cuenta? O sea, usted puede ver en qué ha entrado y en qué se ha gastado. Eso no nos lo envía la administración. Y eso, desde mi punto de vista, es una falta grave porque no es dinero tuyo. Estás trabajando con dinero ajeno. Estás trabajando con dinero que tú estás gestionando y que un grupo de personas te están dando la potestad de que tú puedas gestionar ese dinero y su buena convivencia dentro de este edificio. Hay emisión de mails, vencimiento de cuotas, hay que regularmente avisar a través de mail, grupo de WhatsApp o a través de aplicaciones. Hay software de administración hoy en día, se han creado muchos software de administración de edificios y condominios hoy en día, programas que normalmente le avisan al celular o a través de un mensaje de texto a las personas que ya se acerca el día del pago, de las cuotas, ¿sí? Todo eso es importante saber gestionar. Programación de los recaudos de los bancos, registro de cobranzas, atención de consultas administrativas, conciliación bancaria. Recuerden que el banco nos va a cobrar una comisión por esa administración, tiene que pagarlo también la administración, ¿sí? Y bueno, contratar seguramente seguros. Bueno, lo que pretendemos hacer, ¿sí? Lo que pretendemos hacer en este curso de administración de edificios y condominios es que cada uno de ustedes tenga su propuesta de valor. Es decir, esto involucra, obviamente, está bien, Michelle, nos estás hablando cómo administrar un edificio y un condominio, pero ¿cómo consigo uno? Ahí está. Nosotros debemos, obviamente, crear un logo, una marca. Por ahí preguntaron si es necesario tener una personería jurídica. La verdad es que no es necesario tener una personería jurídica. Un administrador puede ser una persona natural que simplemente preste su servicio de administración y hay que tener esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti? Todos cobran las cuotas mensuales y todos cobran una cuota de administración, pero ¿qué es lo que te hace diferente a ti? De repente usas un software, de repente tienes un área específicamente de área de atención del cliente para que gestione todas las dudas, quejas y consultas. Bueno, normalmente el organigrama de un administrador de edificios y condominios es como vemos aquí. En primer lugar, pues está la asamblea de copropietarios, es decir, la junta de propietarios. Esa asamblea de copropietarios elige a un presidente, ¿sí? Elige a un presidente. Está el directorio y elige al presidente, y a través de toda esta asamblea, pues se presentan los potenciales administradores, hacen una especie de concurso. Regularmente a veces es por contactos, ¿sí? A veces si conocemos a quienes pertenecen a una junta de propietarios, podemos tener la facilidad de entrar por allí. He visto que otras juntas de propietarios más bien lo que hacen es solicitar el servicio de 2 o 3 administradoras y escuchar las propuestas en un día en específico, ¿no? Dándoles un tiempo a cada una de ellas. Entonces, una vez propuesto eso, está el administrador, ¿sí? Viene el administrador, estamos nosotros. Es decir, nosotros venimos en el organigrama del edificio casi en el eslabón número 3, si se puede decirlo así. Es decir, una vez que ellos nos han dado el permiso, hay un contrato que hay que firmar con ellos. En ese contrato especifica cuáles son los alcances de nuestra labor, qué es lo que nosotros debemos hacer, y finalmente ahí pues se especifica también los honorarios y finalmente el tiempo que nosotros necesitamos para trabajar, ¿no? O sea, es decir, ¿desde cuándo empezaríamos? Hay que hacer una auditoría, hay que ver en qué situación se encuentra, presupuestar, y finalmente hay unos gastos operativos iniciales que hay que hacer, de implementación, por ejemplo. Es más, muchos edificios que son nuevos, condominios que son nuevos, regularmente van a tener estos gastos de implementación, ¿no? Muchas veces, falta extintores, falta los periódicos murales. Recuerden que hay edificios y condominios que tienen baños, servicios higiénicos comunes, hay que implementarlos, ¿sí? Hay que ponerles la toallera, hay que ponerles los jabón líquido y todo lo que eso conlleve. Entonces es importante, y finalmente después está todo nuestro equipo, ¿no? Este es el eslabón que finalmente completa el administrador. Está el personal dependiente o independiente, es decir, las personas que nos van a ayudar a gestionar operarios, conserjes, vigilantes, jardinerías, entre otros más, ¿no? Pintores, tal vez, que son los independientes a quienes vamos a ayudarles pues a gestionar, aquí ellos nos van a ayudar a gestionar este edificio. Bueno, los gastos de los edificios y condominios regularmente se clasifican en dos: ordinarios y gastos extraordinarios, ¿sí? Los gastos ordinarios y extraordinarios. Es más, no sé, seguramente muchos de ustedes han escuchado, la administradora está aplicando una cuota extraordinaria, ¿sí? La administradora está aplicando una cuota extraordinaria. Esa cuota extraordinaria es
básicamente funciona en la medida en que hay gastos que no se tenían previstos. Por ejemplo, está dentro del gasto ordinario común del día mensual que se haga el mantenimiento al ascensor, pero no está previsto que, por ejemplo, se malogre, ¿sí? O de pronto está previsto que regularmente se haga el mantenimiento a las bombas de agua. Sí, regularmente se hace, pero no está previsto que por ahí una cuestión electrónica, técnica se malogre. Entonces, y seguramente eso puede costar un poquito más de lo normal y no alcanzaría de los gastos ordinarios. Así que habría que crear una cuota extraordinaria. Hay muchas administradoras que crean un fondo de emergencia, que crean un fondo de reserva, le llaman, que regularmente se va sumando a los fondos y eso va quedando pues para este tipo de imprevistos. ¿Cuáles son los gastos comunes más, ¿qué involucra estos gastos comunes? ¿Qué involucra estos gastos comunes? Ahorita lo vamos a ver, enseguida entramos a la ronda de preguntas. Para empezar, gastos de administración, es decir, los gastos de la administración del edificio, es decir, los gastos que nosotros hacemos, es decir, lo que nos paga la Junta de Propietarios a nosotros. Gastos de mantenimiento, de mantención, gastos de reparación, gastos de uso y consumo de luz y agua, básicamente. ¿Sí? Acá básicamente se encuentra luz y se encuentra agua, ¿sí? Porque recuerden que cada unidad inmobiliaria tiene su propio medidor de luz, tiene su propio medidor de agua, pero también dentro de la comunidad existen luz y agua común. Por ejemplo, pasadizos, fachadas, entradas, no sé, la luz que normalmente está en las cocheras, tal vez podría ser. ¿No? Eso también se hacen los gastos, ¿sí? Se administra de estos gastos. Entonces, y existe el otro gasto, el otro tipo de gasto que normalmente hace una administradora, ¿sí? El gasto que es los extraordinarios. Son aquellos gastos diferentes a los gastos comunes que no se tenían previstos y sumas destinadas a nuevas obras. Se subclasifican en gastos o inversiones. De pronto, una junta de propietarios decide que quiere implementar un área específica del condominio para que allí haya una bodega, por ejemplo. Está dentro son gastos extraordinarios, porque dentro de los gastos ordinarios, pues no se prevé implementar una bodega, por ejemplo. Me refiero a que haya una persona, es más, hay condominios que son bastante grandes, donde conviven muchas personas, más de 600 unidades inmobiliarias, y seguramente para muchos copropietarios puede ser fastidioso salir a hacer una compra de un gasto de emergencia, una compra de emergencia, no sé, pasta dental, cosas por el estilo. Entonces, para evitar eso, pues en la Junta de Propietarios acuerdan que se tenga que habilitar una zona, un lugar que sirva como bodega. Entonces, podría ser un gasto. Otros gastos, pues ya lo hemos mencionado en la capítulo anterior. Bueno, esto es una forma como se presenta el presupuesto y el gasto de una administradora. Como pueden ver, los servicios que nosotros brindamos están aquí en el número, a ver, vigilancia, contrato de administración, el número 4, como pueden ver. ¿Sí? Estos son todos los gastos que tiene una administradora, incluso el presupuesto, se hace un presupuesto mensual y se compara con lo que se ha ejecutado. Y aquí está el gasto de una administradora. Esto es lo que nos paga y esto total suma el total, digamos, de los gastos mensuales y supongamos que todo esto se divide entre el número de unidades inmobiliarias. Vamos a suponer que haya 50 unidades inmobiliarias, ¿sí? Entonces, 16.668 soles entre 50 nos da un resultado y esa es la cuota mensual, ¿sí? Esa es una forma de dividir las cuotas mensuales que normalmente paga una administración. La otra forma es en base a los metros cuadrados que posee cada unidad inmobiliaria. Se contabiliza los metros cuadrados que tiene la unidad inmobiliaria del 201, más cuántos metros cuadrados tiene su cochera, más cuántos metros cuadrados tiene su depósito. Es otra forma, ¿sí? La primera forma es alícuota, es decir, entre todos. Son 50 unidades, pero muchas veces cuando hay diferencias entre los metrajes, se puede presentar muchos inconvenientes. Esta es otra forma, es de un edificio mucho más grande, mucho más amplio, y como podemos ver aquí abajo, 7.663 soles, dice servicio de administración general. Es lo que cobra mensualmente esta administradora. Y los gastos mensuales salen 55.841. ¿En qué se ha gastado? Energía eléctrica, mantenimiento de ascensores, conserjes, operarios de mantenimiento, limpieza, coordinador de operaciones. ¿Cómo se elabora este cuadro? Pues seguramente más a detalle lo van a ver en la parte de gestión financiera del curso de administración de edificios y condominios. Acá les estamos mostrando para que más o menos tengan una idea cómo funciona la presentación de a veces de los estados financieros o de la parte financiera de un edificio, ¿sí? Y es importante
saber cómo hacer el desglose de los gastos, ¿no? Telefonía móvil, gastos diversos, el fondo de reserva, como pueden ver aquí en la parte de abajo, dice fondo de reserva, morosos, incluso dice ahí, morosos, imprevistos, inmobiliario, que seguramente nosotros vamos a gestionar. A ver, voy a medir el tiempo un ratito. Hemos llegado ya a los, hemos empezado el 16, ¿no? Ahorita estamos ya. Vamos media hora, ¿sí? En un momentito más vamos a entrar a la ronda de preguntas, ¿sí? A ver, esta es otra forma, ¿sí? Como podemos ver aquí, cuáles son los servicios que normalmente administra la administración, en este caso en la parte financiera, servicios de energía eléctrica, ¿sí? Esto es en el caso de un condominio pequeño, como pueden ver, 15.345 soles es el total de los gastos mensuales que hemos tenido, ¿sí? En este edificio. ¿En qué se gasta? ¿En qué se ha gastado esto? En servicios de energía eléctrica, servicios de agua potable, teléfono, todo esto se supone que es común, todo esto se supone que es de gasto común o de uso común, porque las personas que, por ejemplo, yo tengo mi televisor, tengo que cargar mi celular, el horno microondas de mi departamento, eso es aparte, cada uno ya se encarga de pagar ese consumo de su energía eléctrica y obviamente de la misma forma con el agua, ¿sí? Esto es básicamente para el uso común que nosotros le brindamos. Mantenimiento preventivo de qué? Ascensores, puertas levadizas, bombas de agua, cercos eléctricos, ¿sí? Todos esos son gastos que involucran a toda la comunidad, porque obviamente lo hacen uso de forma casi pública, ¿no? Personal de limpieza, vigilancia, perdón, limpieza, compra de uniformes, incluso hay un ítem ahí que regularmente aplican las administradoras para que puedan gestionar la compra de uniformes. Y no se olviden, si van a poner un uniforme a las personas con las que ustedes van a trabajar, traten de que obviamente tenga ahí su loguito, ¿sí? Tenga ahí su loguito, ¿sí? Su loguito de ustedes, administrador, a ver, se me ocurre, ¿quiénes están aquí? Está Jonathan, está Marlene, administradora HM, ahí está justamente Marlene, está ahí, administradora de edificios y condominios HM, ¿sí? Entonces puedes poner tu loguito ahí para que tu personal o con las personas con las que trabajas, pues finalmente puedas hacer un branding, ¿no? Un poquito de branding para que ya te vayas posicionando. Y en la medida en que pues vayas gestionando mejor, pues vayas teniendo más unidades inmobiliarias, ¿no? Es decir, ya no sea un edificio el que administres, ¿no? Sino sean 2, 3, 4, 10. Hay empresas inmobiliarias, pues hay empresas gestoras que administran 600 unidades inmobiliarias, 700, 1000 unidades inmobiliarias. Imagínense la administradora o los honorarios que saca la administradora de la Huaca de San Miguel, de los edificios de la Huaca de San Miguel, ¿sí? Son casi 10 o 12 edificios, si no me equivoco, y cada edificio debe tener un promedio de 60 departamentos. Entonces ya más o menos saquen su línea, ¿no? La gestión que hace esta administradora. Imprevistos y mejoras, comisiones bancarias, obviamente la comisión bancaria que gestiona los fondos de la comunidad tiene que salir de los mismos gastos de la comunidad, no tiene por qué salir de la administración, gastos en registros públicos de ser necesario, gastos de oficina. Acá está lo que nosotros cobramos, por ejemplo, administración y monitoreo 24 horas. Aquí está, es el pago de la administración. ¿Sí? Allí está, ese es el pago solamente por administración. Nuevamente recalco aquí, muchos confunden que lo que yo cobro es el total y finalmente de ahí yo voy disgregando los gastos que yo tengo. No funciona así. ¿Cómo lo entendemos mejor eso? En el curso de administración de edificios y condominios. Pintura de paredes de edificios, pasamanos y pinturas varias, ¿no? Fachadas, ya seguramente vamos a ver qué otras cositas más, ¿sí? En total sale 15.345 soles. Importante presentar estos estados de cuenta o estos estados de balance de recaudación de las cuotas a los propietarios. Lo importante es mantener la transparencia, ¿correcto? Bueno, por último, importantísimo aquí tener una encuesta de satisfacción, ¿sí? Y requerimientos de los usuarios. Cuando nosotros pues hacemos nuestra labor, es importante que el juez nos mida, y en este caso los jueces son los copropietarios o los propietarios o la junta de propietarios. Es decir, he visto que muy pocas administradoras pues hacen encuestas de satisfacción de la gestión y el trabajo que normalmente hace una administradora. Entonces es importante saber
escucharles, poder estar al día en qué hemos fallado nosotros, porque allí nosotros vamos a poder atender mejor, a toda nuestra junta de propietarios. ¿Y qué se logra con eso? Es importante, ¿qué se logra con eso? Regularmente los contratos de administración de edificios y condominios tienen una duración de 1 año. Entonces, como tiene una duración de 1 año, si nosotros pues hemos hecho una buena labor, una excelente labor, hemos cuidado bien la transparencia del dinero, la convivencia, hemos tratado de que casi en un 100% se pueda aplicar las buenas normas de convivencia que están regidas dentro del reglamento interno. Entonces eso implica que al año siguiente nos vuelvan a contratar. Y, importantísimo, crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes, ¿sí? Como dice ahí el texto, conocer la opinión de sus clientes es de importancia fundamental para toda organización que pretenda ser exitosa. Vamos a ver. Medir la satisfacción de sus clientes le permite a una comunidad conocer sus propias fortalezas y debilidades, ¿sí? Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a aplicar estrategias de mejoras que resulten más convenientes. La administración de edificios y condominios es un mundo bastante fascinante y desde mi punto de vista es un mundo donde todavía no se ha explotado tanto en nuestro país. Es decir, a diferencia de otros mercados, es menos competitivo. Es decir, hay todavía margen de mercado todavía por comer. Es decir, hay un gran porcentaje de mercado desatendido aún, ¿sí? Y nosotros podemos presentarnos, ¿sí? Con nuestra propuesta de valor para administrar un edificio. Bueno, estos son algunos software de administración de edificios y condominios, Vecinos 360, a Edificium y Edifica.p, son algunos software que seguramente ustedes van a usar. Estos software, ¿qué hacen? No es que tienen estados financieros o cosas por el estilo, más bien lo que hacen es recordatorios de pago, mensajes a la comunidad, correos masivos, que las personas puedan ver en tiempo real los acontecimientos que están pasando en la comunidad. Son software de pago, obviamente, que seguramente ustedes van a gestionar, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar aquí a la ronda de preguntas. Vamos a hablar aquí a la ronda de preguntas para ver para resolver algunas dudas y consultas. Sí, a ver, vamos a hablar aquí algunos puntitos interesantes. Bienvenidos. A ver, sí, señor Moisés Menacho, quería mencionar algo tal vez. Así es, básicamente, excelente la ponencia, Michel, agradecido desde ya, desde de todo el personal administrativo. Y si bien es cierto, hay varias preguntas y hay algunas de ellas que incluso se han estado dando respuesta en el transcurso de tu ponencia. Pero igualmente la vamos a plantear para aquellos que quizás se han unido posterior al inicio o posterior a la parte donde tú justamente estabas dando respuesta a esas preguntas. Y vamos a partir básicamente con la primera pregunta que se generó, que es de Alberto Denis Tello Colán. Un administrador de edificio o condominio, más o menos, ¿cuánto es lo que debería cobrar? Ya, excelente. Muy buena pregunta. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un administrador de edificios y condominios, por lo general, cobra un monto fijo. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces nosotros como administradores también tenemos costos fijos y costos variables. ¿Qué significa eso? Que para esta labor nosotros de repente tenemos una oficina, de repente tenemos un celular o cosas por el estilo. Entonces, como el primer punto que nosotros debemos buscar es que el equilibrio que nosotros debemos buscar es que le sea barato o rentable o precio justo a la junta de propietarios y a la vez sea rentable para nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaría si hay un edificio que solamente tiene 20 unidades inmobiliarias? Y resulta que nuestros honorarios mensualmente que nosotros vamos a cobrar son de 1.500 o 2.000 soles. ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos 2.000 soles entre las 20 unidades inmobiliarias, son 100 soles que se tendría que agregar a cada uno. Entonces, hay muchas juntas de propietarios que no desean trabajar con un administrador y obviamente para un administrador tampoco le es rentable. El cobro que se hace por administrar un edificio está en función y se aplica una especie de economía de escala. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más unidades inmobiliarias yo administro, más
perdón, menos yo voy a cobrar. Los cobros pueden ir desde los 9 soles 90, es decir, hay administradoras que cobran 10 soles por cada unidad inmobiliaria, pero implica que hayan 600 unidades inmobiliarias. Otras que cobran 29 soles 90 o 30 soles por cada unidad inmobiliaria, cuando son hasta 120 o 200 unidades inmobiliarias, o 200 departamentos. Otras que cobran 39 o 40 soles por las unidades inmobiliarias. Eso no involucra que por ese ingreso que tú tengas que pagar a la conserjería o a los vigilantes o a la jardinería. Ese costo es totalmente aparte. Eso lo sale a partir de las cuotas de los mantenimientos que normalmente genera la inmobiliaria. Por ejemplo, es una muy buena, la gestora, por ejemplo, es una muy buena la pregunta que hace Alberto, y de hecho le voy a mostrar aquí un recibo que hay aquí. Por ejemplo, acá hay un recibo que hace esta administradora, y miren, ellos, por ejemplo, acá dice, ellos cargan 54 soles.75 a cada unidad inmobiliaria, ¿sí? Entonces, es bastante variable, depende de las unidades inmobiliarias. Pueden ir desde los 10 soles por unidad inmobiliaria hasta los 60, 70 soles por unidad inmobiliaria, dependiendo, ¿no? Obviamente, cuando son edificios corporativos, seguramente el cobro puede ser un poquito mayor, pero se aplica economía de escala. Mientras que otras suelen tener un fijo de tantas unidades inmobiliarias, pongamos de 10 departamentos hasta 50 departamentos, 1.700 soles. Desde 20 departamentos hasta, no sé, hasta 100 departamentos, perdón, desde 50 departamentos hasta 100 departamentos, probablemente haga un cobro de 2.500, que le sale cada vez menos, en menor proporción a los propietarios, ¿sí? Ahí está, respondí a la pregunta Moisés. Fantástico, Michel. Es importante también considerar el lugar, el sector, el entorno del edificio al cual se está haciendo cargo, las exigencias también por parte de los propietarios y todo ello que incluya básicamente ciertos gastos que hay que considerar obviamente en el costo, ¿no es así? Así es, efectivamente. Bien, pasamos a la siguiente pregunta de Betsy Carrillo. Dice, ¿el reglamento interno lo elabora el administrador de edificios o conjuntamente con los propietarios? Normalmente las constructoras, cuando venden sus unidades inmobiliarias, es decir, ya les brindan a la Junta de Propietarios dos cosas: la constitución, la inscripción de la Junta de Propietarios en registros públicos, conjuntamente con el reglamento interno. Pero en nuestro país todavía es bastante joven y hay mucha Junta de Propietarios que no están inscritas en registros públicos. Entonces, sé que no es parte de nuestra labor muchas veces, pero la Junta de Propietarios, por un tema de desconocimiento, va a entregar esa labor de la elaboración del reglamento interno, y pues nosotros les vamos a apoyar, y por eso podríamos cobrar unos honorarios adicionales por apoyo legal. Entonces, eso es una cuestión que se puede negociar en el camino. Sí, es más, me pasó un caso de un colega mío que tenía la administración de un edificio en Miraflores, imagínense. De 50 unidades inmobiliarias, no estaba registrado en registros públicos, y él tuvo que proponer la elaboración de un reglamento interno, porque al final nadie se quiere hacer cargo, ni los mismos. Imagínense juntar a todas las personas en un mismo día, en un solo lugar, es bastante complicado. Entonces, muchas veces por ese servicio puede cobrar, o si quiere brindar un valor agregado, se lo puede brindar simplemente, y eso se aprueba en asamblea y se deja constancia en el libro de actas. Excelente. Hay otra pregunta también de Marta Lecaros. ¿Qué se hace cuando uno realiza el pago de servicios? Todo lo que conlleva también al tema de administración, y existen excedentes en el dinero. Excelente. Hola Martín, ¿cómo estás? Buena pregunta. Ese excedente queda para el siguiente mes, es decir, queda como saldo del mes anterior. Es más, dentro de lo recaudado, pues supongamos que han entrado un total de 50.000 soles y se ha gastado 45.000 soles. Hay un gasto allí que queda como saldo para el mes anterior y se va acumulando. Eso puede utilizarse como fondo de reserva, como fondo de garantías de algunas cositas que algunos inquilinos que no están pagando. Ese saldo no se lo lleva la administradora, por si acaso, sigue perteneciendo a la Junta de Propietarios, y eso se va dejando y se va acumulando mes a mes.
Obviamente ha habido situaciones en las cuales queda de saldo poquito, ¿no? 700 soles, lo cual muchas veces es bastante pequeño. Entonces, lo importante es que ese saldo por lo menos sea de 2.000, 5.000 soles para atender algunos gastos, pues, dependiendo de la cantidad de unidades inmobiliarias que haya, ¿no? Ese gasto se va, es más, acá tengo yo un recibo, por ejemplo aquí, tengo un recibo aquí, saldo anterior, ¿no? Dice aquí, saldo anterior en bancos. Acá está el saldo anterior y esto se va sumando a la totalidad. Sí, este es el saldo y finalmente cuando uno hace todos los gastos, por ejemplo aquí, nuevamente acá está el saldo, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha quedado este mes? Miren, balance del mes. Sí, hay un saldo positivo que queda para el siguiente mes. No es que la administración se lo lleve, ¿sí? Porque muchos piensan eso, no necesariamente. Justamente acá viene el tema de la transparencia, ¿no? Cuando ocurre esto, no he visto que administradoras puedan hacer, es muy difícil, mejor dicho, encontrar administradoras que sean muy explícitas o muy transparentes, son muy poquísimas. Hoy conversé con la señora Janet para que le pida el balance de estado de cuenta a su administradora, solamente le han dado el recibo, dice que no lo tienen o le darán después. Lo mismo le pregunté ayer a un amigo mío, a Israel, y solamente le mandan el recibo, no le mandan el balance. Entonces, eso se puede prestar para muchos comentarios, ¿no? Por eso yo pienso que un valor agregado tremendo que tiene que tener un administrador es presentar regularmente el balance, cómo ha quedado, si ha habido saldo positivo o negativo. Bueno, si ha habido negativo, estoy completamente convencido de que casi todas mostrarían lo que mensualmente está quedando, ¿no? Pero como queda un saldo positivo, muchas veces no se muestra. Sí, es más, el balance que les acabo de presentar hace un momento incluso muestra los estados de cuenta, o sea, los estados de cuentas reales del banco de crédito. ¿Sí? Como pueden ver aquí, ¿no? Ahí está. O sea, es importante mantener esa transparencia, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a fusionar dos preguntas, una de José Luis Valverde Ceballos y de Teresa Guevara, porque tiene mucha similitud. Dice, ¿cómo se soluciona el problema de los propietarios morosos, considerando también que pueden que en un edificio 12 familias con problemas de convivencia por desacuerdos en el costo de mantenimiento mensual y de la gestión, y que incluso amenazan con respecto a no pagar si aumentan la cuota? Sí, a ver, con el tema de los inquilinos morosos es algo que es bastante regular. Primero, este tipo de soluciones se plantea mucho más rápido cuando hay una junta de propietarios constituida e inscrita en registros públicos. Es mucho más sencillo porque así tenemos legalidad. Es decir, hay un reglamento interno y se puede aplicar medidas. Hay algunas administradoras que suelen poner los nombres, pues, ¿no?, en los ascensores o en las zonas comunes de las personas morosas. Otra medida de presión es cortarles el suministro de luz o energía o agua que tiene esa unidad inmobiliaria. Es otra alternativa que puede darse el caso, ¿no? Muchas administradoras conjuntamente trabajando con la junta de propietarios aplican este tipo de sistemas. Lo otro es que a veces hay algunas administradoras que conjuntamente con la junta de propietarios envían cartas notariales por el impago. La otra medida que se puede hacer es, si no está pagando a tiempo, por lo menos prorratearle, aplicados con unos intereses, es decir, si ha debido 5 meses y no ha podido pagar los 5 meses, a veces tenemos pues que ceder un poco en el sentido de que te voy a prorratear esos 5 meses y me vas a pagar dentro de los próximos 5, ¿sí? Dentro de los próximos 6 meses tal vez, y te voy a aplicar un interés por eso, ¿no? Porque muchas veces hay gastos imprevistos que ha hecho la administración. Así es, Moisés. Excelente, Michel. José Luis Valverde Ceballos también hace la siguiente consulta. ¿La administración se tiene que constituir una persona jurídica o tiene que constituirla una persona jurídica o la tiene que administrar? No necesariamente. No es necesario tener una personería jurídica para la administración. El contrato lo puede firmar una persona jurídica o lo puede firmar una persona natural. Muy bien. Martita Lecaros también comparte una experiencia. Ella indica de que vivía sola prácticamente en un determinado departamento y en el piso siguiente vivían 8 adultos y 2 infantes y ella pagaba lo mismo que este otro grupo familiar, en otras palabras,
¿Y eso es correcto o es que también se puede cobrar por integrantes de un determinado espacio domiciliario? Sí, la ley dice, no recuerdo el número de la ley que habla sobre la propiedad horizontal, habla sobre cada unidad inmobiliaria debe pagar una parte alícuota. Pero lo que normalmente aplican muchas administradoras es, pues, es este criterio de prorrateo entre el metro cuadrado. Después de ello, entre el número de metros cuadrados que tiene cada unidad inmobiliaria. Después de ello, es muy difícil llegar a acuerdos que, por ejemplo, según el número de personas, ¿sí? Según el número de personas, donde normalmente muchas administradoras, o mejor dicho, muchas juntas de propietarios no se hacen problemas, porque son conscientes de que efectivamente viven un gran número de personas en esa unidad inmobiliaria, pues si efectivamente son conscientes de que se debe pagar entre el número de personas. Pero lo que regularmente se observa es alícuota, es decir, en partes iguales, o si hay mucha heterogeneidad en el número de metros cuadrados, normalmente se aplica por metro cuadrado. Ahora, si ya queremos aplicar otro tipo de razonamiento para ello, ya sería en base al número de personas, ¿no? Pero eso es importante que no lo imponga la administración. La administración no tiene el derecho de imponer eso. Eso tiene que ser aprobado en la Junta de Propietarios, y una vez que sea aprobado en la Junta de Propietarios, la administración, con esos criterios, en base a unidades inmobiliarias o en base a metros cuadrados o en base al número de personas, tiene que comenzar a aplicar los cobros. Excelente. Marlene hace la siguiente pregunta. Para nombrar la Junta de Propietarios, ¿es factible que todos hayan terminado de pagar su departamento en el caso de ser financiado? No, no necesariamente. Es más, uno puede comprar un departamento, el departamento puede estar hipotecado y yo puedo ya ser parte de la junta de propietarios. No es necesario, porque recuerde que el bien está hipotecado a favor del banco, pero el departamento tú lo has comprado. Es decir, el dominio sale a nombre tuyo, y dentro de la partida registral obviamente sale que está hipotecado, que sale una hipoteca a nombre de tal banco, pero tú ya eres responsable de tu unidad inmobiliaria de la junta de propietarios, porque el banco no va a asumir, pues, ser parte de la junta de propietarios. El que asume eres tú. Entonces, no es necesario haber cancelado totalmente el departamento. Puede estar hipotecado y puedes estar en la junta de propietarios. Muy bien. José Luis Valverde Ceballos también hace la consulta. ¿Cuál es la participación del administrador en el caso que exista un problema de daño en las tuberías que involucra solo a 2 departamentos? ¿Cuál es la participación del administrador en el caso que exista un problema de daño en tuberías que involucra solo a 2 departamentos? A ver, José Luis, se supone que las tuberías es de uso común. Y si ha habido una tubería que regularmente ahora entiendo que es una tubería que es parte interna del edificio, aún habiendo, perdón, que es parte interna de un departamento. Aún habiendo eso, naturalmente quienes deben solucionar ese problema pues son estas personas involucradas. Pero puede darse el caso de que estas 2 personas digan, pero esto no corresponde necesariamente a algo que involucra a mi departamento, sino es parte del funcionamiento general del suministro de agua del edificio. Entonces corresponde a la administración. Por ningún motivo el administrador tiene que gastar dinero suyo. Eso tiene que salir de las cuotas mensuales. Puedo utilizar el fondo de reserva si se ha determinado que es de parte de conjunto, que corresponde a toda la comunidad, por más que involucre solo a 2, hace uso del fondo de reserva, del fondo de emergencia, y comienza a solucionar los problemas. O si ya es una cuestión interna de ambos departamentos, pues pedirles a ambos que solucionen. Por ejemplo, se ha empañado, por ejemplo, hace días recibí un correo que se ha empañado, por ejemplo, el medidor el contómetro de agua de una unidad inmobiliaria que está en Lince. Entonces, ¿eso a quién le corresponde? Obviamente no le corresponde a la administración, le corresponde solucionarlo al propietario porque es de su propiedad, está dentro de su unidad inmobiliaria. Y eso le corresponde solucionarlo a él, porque así lo ha determinado pues la administración, y no tiene por qué solucionarlo la administración. Entonces, uno propone las alternativas de solución, pero por ningún motivo nosotros pues tenemos que sacar dinero desde nuestros honorarios para que se hagan ese tipo de soluciones.
Muy bien. Es importante recalcar esta parte que justamente Michel está compartiendo, de que todo nace y se origina obviamente en la junta de propietarios, donde se establecen los reglamentos en detalle que te van a permitir a ti como administrador simplemente llevarlos a la práctica, ejecutarlo, y más aún cuando fueron inscritos, porque vas a tener todo el respaldo legal para de esa manera simplemente tú tener que aplicar, no tomar decisiones propias. Por ahí justamente hacen ciertos comentarios de que en algunas ocasiones algunas personas quizá han tomado la decisión de cortar los suministros de servicios. Bueno, la verdad es que todo tiene que estar regulado. Mientras que está regulado e inscrito, tienes toda la parte legal de tu parte. Otra pregunta que es muy, pero muy importante y que a todas aquellas personas que están en estos momentos deseosas de poder llevar el curso de agente inmobiliario y llevar a la práctica todo después lo aprendido, es la pregunta de Demetrio Jiménez Azañero. ¿Cuánto de utilidad deja para un administrador líquido después de pagar impuestos y al personal? ¿Cuánto queda para el administrador? Entre 2.000, 6.000 soles, entre 2.000 a 10.000 soles, dependiendo de las unidades inmobiliarias. Líquido. Porque se supone, Demetrio, que los gastos de administración no sale de o sea, no es que, a ver, acá hay que responder bien claro la pregunta. No es que después de todos los gastos, lo que quede se lleve el administrador. No funciona así. Porque muchos piensan que el edificio tiene gastos de mantenimiento, reparación, ascensor y todo eso, ¿sí? Conserjería, y lo que te queda es renta, es la utilidad que queda para ti como administrador. No. Dentro de todos esos gastos está consejería, jardinería, vigilancia, y hay una sección ahí que dice administración. Esos son tus honorarios. Y lo que queda al final es el saldo de la comunidad que pasa al siguiente mes como fondo de reserva. No es que queda no es que una vez deducido todos los gastos, hay un saldo y ese saldo nos podemos llevar nosotros. Imagínense si eso pasara. Muchas comunidades estarían pues votando administradores y de edificios y condominios por todo Lima. Entonces, normalmente es unos honorarios que está dentro de los gastos mensuales que hace la comunidad. ¿Sí? Excelente. Bien, pues básicamente ahora vamos a compartir con todas las personas la noticia de que estamos dando ya inicio de un curso de administración de edificios y condominios, el cual está próximo a partir. Y es importante también hacerles mención que lleva en detalle un plan de estudios. Dentro de todo esto existe un webinar en vivo de 107 horas académicas desde la comodidad de tu hogar. Las clases webinar va a haber análisis de casos prácticos, así como se están tratando en estos momentos, videos complementarios, materiales en PDF, chat de grupo, notificaciones periódicas antes de dar una clase, notificaciones, además foro de preguntas y respuestas, cuestionarios de aprendizaje. Y dentro del plan de estudios está gestión administrativa, gestión operativa, aspectos legales, gestión de recursos humanos, aspectos contables, tesorería o asesoría tributaria, gestión financiera, seguridad y prevención de riesgos, mantenimiento preventivo y correctivo, control de proveedores, marketing y gestión comercial, uso de herramientas TIC, role-playing de junta de propietarios también. Dentro de todo esto, tenemos que compartir con nuestra comunidad que el curso tiene un precio para todo el público y tiene también un precio preferente para nuestra comunidad educativa, para la comunidad de SEI. La comunidad de SEI es básicamente todas aquellas personas que son alumnos o exalumnos de nuestra casa educativa Escuela Superior de Expertos Inmobiliarios. El precio en público en general a contado es de 1.500 soles de este curso. ¿Ya? La oferta relámpago va a ser de
1.050 soles. El precio para la comunidad ESEI es de 1.350 y el precio relámpago es de 945 soles. Es importante informar a todas las personas que están participando de este taller que, dado que se han dado el tiempo para poder aprender y ensanchar más el conocimiento que tienen y fortalecer a algunos que ya quizás poseen parte de este conocimiento, pues van a tener un bono de descuento adicional de 200 soles. Eso implica que para la comunidad de SEI, para aquellas personas que están estudiando o estudiaron con nosotros marketing digital inmobiliario, saneamiento, tasación o el curso de agente inmobiliario, van a tener un costo único, precio contado de 745 soles. Y para el público en general, pues 850 soles. Y esto va a estar vigente hasta la próxima semana. Vamos a entregar información en detalle de manera muy personal a cada uno de los participantes que hicieron las consultas a través del chat. Bien, siempre es un gusto poder tenerlos a todos ustedes, nuestros seguidores, y agradeciendo inmensamente la ponencia del doctor Michel García. Va a ser hasta el día de mañana que tenemos otra ponencia. Estamos saliéndonos en estos momentos de la rutina que teníamos de todos los jueves y estamos ahora teniendo ayer jueves, hoy viernes y mañana sábado también un taller para que se puedan preparar y compartir en sus redes. Y gracias a todos ustedes por su atención y gracias también, Michel, por tu ponencia. Que tengan un buen y excelente fin de semana. Bien, muy buenas tardes con todos. Ya.